Buenos Aires, primera repercusión, la primera voz oficial de la Iglesia, habló el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sí. dio una misa en la catedral, lo primero que hubo fue esto. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, dijo en el sermón, de los que nadie quiere o en todo caso los que muchos excluyen. Ayer en su última audiencia fue con el vicepresidente, su última audiencia fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, y él compartió una vez más su enorme preocupación por los migrantes, un hombre que fue coherente desde el primero hasta el último día, el padre de todos. Esto es lo que dijo recién García Cuerva a las 10:30 de la mañana. Ahora en unos minutos va a dar una conferencia de prensa, va a ser la primera voz oficial de la Iglesia Católica en la Argentina. Bien. Tenemos información urgente. Información urgente, sí. Milei suspende agenda y viaja a Roma a las exequias de Jorge Bergoglio. Lo acaba de confirmar el gobierno oficialmente. Es decir, las próximas horas seguramente estará partiendo allá a el entierro. Toda una ceremonia larga que se espera que va a haber para despedir al Papa argentino. Recordemos que el presidente ya desde muy temprano puso un tuit a la mañana despidiéndolo. ¿Con quién se encontró? Recordemos, tuvo un encuentro personal que fue muy ameno para ambos, fue llamativo, ¿no? porque estaba esta idea, bueno, Milei había sido muy duro con el Papa Francisco en campaña y había incertidumbre con respecto a qué podía llegar a pasar. Y la verdad que nos vimos todos sorprendidos de la manera que se comunicaban, que se abrazaban, que se chicaneaban con sonrisas. La verdad que fue un encuentro que sorprendió a más de uno. Bien, bueno, en este caso, fíjate que fue muy rápido todo. Pone el tuit, decide viajar, va a viajar en las próximas horas y va a estar allá el presidente. Bien. También hay que ver agenda, ¿no? Porque evidentemente había suspendido la agenda en el corto plazo, pero también hay que ajustar con respecto a la agenda que empieza a comunicarse con respecto a cuánto tiempo va a tardar esta situación de Bueno, por eso decíamos ceremonias. que son 9 días de exequias, claro. Después viene un proceso en el que se va a convocar al cónclave entre 15 y 20 días. Recién Pepe nos comentaba que puede haber alguna previa, pero evidentemente esto se viene preparando hace mucho tiempo. Recordemos que si uno mira, ya que se habla de política en este caso, ¿no? Sí. El colegio cardenalicio está dividido en 3 tercios, podríamos decir. Uno progresista, otro más conservador y otro del que no sabemos absolutamente nada. Lo más probable es que sea un candidato de consenso, ¿no? Que trate de unir las 3. Bien, esta es otra incertidumbre que se abre con respecto a quién va a reemplazar al Papa Francisco, quién va a ser el nuevo líder de la Iglesia Católica. Hablando de la Iglesia Católica, está la conferencia de prensa de García Cuerva ahí desde la catedral. Vamos a escuchar lo que está diciendo. El Padre de la Misericordia y el Padre de la Alegría. Y entonces con esas consignas es que lo queremos recordar en este primer momento, con la emoción que tenemos, que es una mezcla de tristeza y de dolor por su partida, al mismo tiempo agradecimiento por su legado y por su vida, y en este contexto de la alegría pascual. Por eso casi diría que en el corazón los sentimientos son encontrados. Estoy dispuesto a las preguntas. Si quieren, hagámoslo con el mayor orden posible y teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo. Evitar cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de análisis, si quieren, más partidista o llevarnos a temas que me parece que puede no ser este el momento o la ocasión. Pero en cuanto a lo que es la vida de Francisco, en cuanto a lo que es su legado, en cuanto a lo que es su memoria, por supuesto, muy dispuesto a responder. Tenemos un micrófono inalámbrico, vamos a ir por partes. El que tiene el micrófono pregunta, empieza Florencia, dale. Hola, señor de Canal Orbe 21. Bueno, tristes todos y queríamos preguntarle cuál es el legado más importante que tenemos que rescatar del Papa Francisco. Yo creo que el legado de Francisco es un poquito esta experiencia que yo les compartía en la misa de sentir
que estamos un poco huérfanos de padre, de un padre que amó profundamente a su país, que tuvo que aprender a ser padre del mundo, y eso no debe ser nada fácil, y eso a nosotros los argentinos nos costó un poquito. Siempre yo usaba la frase, a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco, y quizá entonces el legado es asumir que es el padre de todos, que es el padre de la misericordia. Recuerdo cuando convocó al Jubileo de la Misericordia en el 2015 e insistía con que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y que no se cansa de perdonarnos, y que esa misericordia es la que tenemos que aprender a vivir entre nosotros. El Papa y el Padre de la Alegría, como les decía, su primer documento que tengo aquí presente, la Evangelii Gaudium, que es un poco su plan pastoral, su documento programático, es la alegría del Evangelio, y nos insistió tanto con que podamos compartir la alegría del resucitado, y justo se nos va un lunes de Pascua. Y como también decía, el Papa de los pobres y de los marginados, porque como cualquier padre, ama a todos sus hijos, pero presta atención especialmente al frágil, al enfermo, al más débil. Y por eso Francisco hasta último momento insistió con las víctimas de las guerras, como que había que prestar atención y terminar y ser artífices de paz, el tema de los migrantes, el tema de los enfermos, el tema de los ancianos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al Papa decir, el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio del mundo, cuando se sabía de esas balsas que terminaban con mucha gente naufragando en el Mediterráneo, ¿no? Digo, su voz profética, creo que eso también es parte de su legado. Arzobispo, aquí a su derecha. Hola. Rodolfo Merli para Crónica. Arzobispo, ¿tuvo comunicación con el Papa Francisco últimamente y si le comunicaba de esto de su estado de salud? Porque nos sorprendió a todos. Ayer lo vimos en la Plaza San Pedro, con dificultades, pero sentado, saludando. Si usted tuvo comunicación en este último tiempo comentándole el estado de salud en el cual estaba atravesando. Muchas gracias. El Papa siempre fue muy reservado respecto al tema de su salud, y casi me permitiría decir que no le gustaba hablar mucho de su salud. Cuando uno le decía, estás con tos o estás resfriado, o no, eran temas que no se hablaban. En general, creo que a cualquiera de nosotros muchas veces no nos gusta hablar públicamente de nuestra salud. No, yo las últimas veces que hablé con él fue a principio de año, en ocasión de que nos mandábamos mails y nos escribíamos. Fue eso, fue una carta que recibí de él hacia fin de año, principio de este año, donde hablamos algunas cosas de la arquidiócesis y el deseo de volver a encontrarnos. Fue simplemente eso. Por supuesto que todos lo vimos ayer, y es verdad que había una gran dificultad para hablar, pero también creo que se fue con la mayor de las alegrías, que era, él disfrutaba de estar con la gente, y verlo ayer recorrer la Plaza San Pedro creo que es lo más hermoso que habrá quedado en su mirada, en su retina, en su corazón, y es lo que me parece que se llevó al cielo. Aquí, Marcela Ojeda, de Radio Continental. Hola, buen día. buen día. Mencionó usted en la misa que se había ido el Papa de los pobres, de los marginados, de los desprotegidos, de los invisibles, y que bregaba también por una patria unida. ¿De qué manera ese mensaje que llevó Bergoglio aquí en la Argentina y el Papa Francisco a todo el mundo se puede leer en nuestro país hoy día? Y si recibió alguna comunicación por parte del presidente Milei, su vicepresidenta. En primer lugar, creo que ahora el enorme desafío es nuestro. Yo también invité en la misa que ahora todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Me decían, el Papa al final no vino a la Argentina. Es que creo que siempre estuvo y está en nuestra gente y está en cada uno de nosotros, si somos capaces de concretar, por ejemplo, esa unidad nacional y esa fraternidad universal a la que nos convocó. Creo que el Papa nos ha dejado un hermoso magisterio que creo que ahora depende de nosotros concretarlo. Entonces, el poder vivir el compromiso con los más pobres, el poder vivir la atención especial a los marginados, el poder construir la cultura del encuentro y evitar la cultura del descarte y de la indiferencia, todos con... Ahí estamos participando, escuchando a la distancia la conferencia de prensa que estaba llevando adelante el arzobispo García Cuerva con respecto a
esta noticia que nos tiene conmocionados a todos, conmoción mundial, por la muerte del Papa Francisco. La noticia que recién anunciaba Pancho también, que Milei va a viajar a Roma para participar del funeral del Papa Francisco. Horacio, para que tengamos en cuenta cómo es el tema del colegio cardenalicio, para entender el procedimiento. Lo que sucede es, primero se reúnen los cardenales, van a estar aislados y van a votar durante 3 días. Lo pueden hacer 4 veces por día. Entonces, lo que tienen que conseguir, decíamos recién, son aproximadamente 140. Tienen que juntar los 2 tercios. Si llegan a juntar los 2 tercios de esta forma, hay papa elegido, y en el caso de que no se llegue a lograr esos 2 tercios durante esos 3 días, se queman esos papeles, lo cual es el famoso humo negro, y hay un 4.º día de reflexión, el cual vuelve a repetirse este segmento de 3 días hasta el momento de elegir. Así que esto va a ser, digamos, solicitado de 15 a 20 días, pensándolo desde acá en adelante. Horacio, ya es oficial, hoy había 3 partidos del torneo de apertura, fueron suspendidos. Se van a estar jugando en el día de mañana. En Italia ya hace algunas horas también la confederación de aquel país suspendió toda actividad en Italia en relación a lo que sucedió con el Papa y también con este lazo, ¿no?, que tenía el Papa Francisco con el fútbol y con el deporte. Una jornada que cambió abruptamente hoy temprano cuando nos enterábamos de esta noticia. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Así lo anunciaban pocas horas después de su última aparición, un mensaje a propósito de Pascua, una bendición en la que mostró mucha preocupación por la paz en el mundo y repasó los conflictos bélicos de cada uno de los rincones. Esto fue la última aparición pública de Francisco. Respecto del gobierno, ya dijimos, Milei suspendió la agenda y entre hoy y mañana, en las próximas horas, estaría tomando un vuelo para ir a participar de las exequias. Bien, bueno, a la espera de estas confirmaciones, estamos atentos a todo lo que está sucediendo en todo el planeta, porque esta